Gracias, mi amor. Y vamos al aire. Gracias por continuar con nosotros. 3:30 y... ¿Qué hora es? ¿Cucú? 3:38. 3:38. Gracias por continuar en Mujeres con Voz en esta segunda hora. Pero ahora sí que, comadre, dele un codazo a su comadre, porque ya llegamos las Mujeres con Voz. ¿Cómo estás, Aliche? Bien, gracias. ¿Cómo te sientes en México? ¿Cómo ha sido tu presencia en la costa? ¿Cómo te recibió Mazunte? Me siento muy bien. Me siento en casa como si ya regresé a mi lugar de nacimiento. ¿Y cómo me recibió la costa? De manera increíble. Como es muy difícil para mí caminar en Mazunte porque hay demasiada gente que me quiere abrazar. Precioso, porque eso habla pues de lo que tú dejas a tu paso. Claro que sí. Que es maravilloso. Bueno, no exageres que me vuelvo roca y aquí tengo 2 cámaras que me están mirando que me dan casi miedo. Oye, estábamos platicando, así inició el programa, con la reflexión de quién es Aliche, quién es Alicia, quién es Atropa, quién es la mariposa, quién es Morgana, todas estas mujeres que has traído a la luz, porque ¿quiénes son ellas en ti, en tu vida, en tus memorias? Creo que cada una de estas mujeres es parte de lo que yo soy. Morgana es la italiana que dejó todo, dejó el casi marido, dejó una vida perfecta, con trabajo, casi fijo, con carro, con todo lo que podía tener. Pero porque decidió de romper las cadenas que la ataban a una relación tóxica y violenta, esta Morgana se fue. Y los cuentos que yo hice están en italiano, entonces según las historias de estos diarios que digo que encontré en una maleta de flores, ahí está esta Morgana viviendo, viajando en un paraíso hermoso. También darle este aire literario que tú manejas en tu construcción de todas las narrativas que haces, pues ayuda a digerir historias que a veces no son tan sencillas. Me doy cuenta que a veces digo cosas muy duras, pero lo hago con una caricia, con amor, con un tono de voz que puede parecer muy amable, pero en realidad estoy diciendo a todo la realidad triste, cruda y cruel que hay a nuestro alrededor. Eso sí. Para tu experiencia en la costa oaxaqueña particularmente, ¿cómo llegas? ¿Cómo te encuentras con Mazunte? ¿Qué es lo que hace que tú visites nuestro territorio y nuestro territorio se vuelva tu hogar? Empecé este viaje hacia México, era el 2015. Yo decía, quiero ir a México, no sé por qué, necesitaba venir a México. Tenía este llamado a este país. Y aquí llegué con algunos números de teléfonos, con mucho miedo. Y cuando se acabaron los números de teléfonos, como que ya había visitado a la gente conocida y así, me quedé en Oaxaca ciudad. Y ahí 2 italianos en este hostal Santa Isabel, que ya no existe este hostal, porque hay la gentrificación, pero esta es otra historia. Estos 2 italianos me dijeron, tú tienes que ir a Mazunte. Y yo ni sabía dónde estaba Mazunte. Me explicaron, cuando llegué decidí que nunca iba a vivir en un lugar tan pequeño. Lo contaba también el señor de antes, ¿verdad? Sí. Como que a veces nos choca la llegada en estos lugares y después nos enamoramos. Y bueno, en ese enamoramiento también encuentras la semilla para tú crear proyectos, continuar con la forma en la que tú te comunicas con el mundo. Como fotógrafa, como documentalista, creas una estación de radio. ¿Cómo fue? ¿Cuál de estación era? Empezamos con la estación que ya existe. No existía, existe. Que en este momento no se mueva en el aire la radio comunitaria de Mazunte, Radio Caracol 101.1. No se mueve porque la gente se olvida de la importancia de la radio. Pero también esta es otra historia. Sí. Y bueno, llegué y había esta estación de radio, entonces pensé, toda mi vida que quiero hacer radio, vamos a empezar. Y también ahí con todo mi miedo, con mi itañol,
empecé a trabajar en esa radio. Entonces empecé a ver que la comunicación se puede hacer a través de las imágenes, con foto y video, pero también a través del audio. Después llegué aquí en Huatulco, al final de las tierras conocidas, como digo seguido, y conocí a gente maravillosa que hace cultura y gente maravillosa que hace radio, como Julieta. Y ella me inspiró muchísimo porque sí, con su voz maravillosa y cómo trata los temas, me encanta. Gracias, Alicia. Y yo la conocí en una experiencia de un taller de fotografía que para mí fue muy importante porque Alicia nos propuso la idea de hacer una fotografía en donde no tomáramos lo que normalmente hacemos, que es como tomar la foto simplona, sencilla y querer buscar el personaje y no la persona. Exacto. Y entonces salieron a mí me costó mucho trabajo, la verdad. Creo que todavía no estaba cómoda, por lo menos en ese momento, tan cómoda con mi cuerpo, con mi imagen, entonces yo no pude lograr el objetivo como otras compañeras que hicieron cosas increíbles, de mujeres que las veías en su cotidianidad y eran sencillas, tímidas, y de repente eran unos monstruos atrás de esa fotografía, pero en el sentido positivo, eran mujeres exuberantes, fuertes, dominantes, que brillaban y a mí me sorprendió cómo Alicia logró que todas ellas, incluida yo, pues rompiéramos ese cascarón en el que nos habíamos atado a un personaje que creo que es muy mexicano. A ver, sumisas, abnegadas, tímidas, nos mordemos el rebozo. ¿Qué más? En tu experiencia, no desde el juicio, sino como un retrato social. Creo que estas mujeres mexicanas piensan un poquito como las italianas. Ya te doy este spoiler porque también este tiempo en Italia me ha hecho ver que como mujeres tenemos mucho camino que hacer. Sí. Mucho camino. Y la mujer mexicana crece con esta idea que tiene que ser una buena ama de casa, que tiene que ser una buena esposa, que tiene que ser una buena madre. Nadie nos pregunta lo que realmente como mujeres queremos, porque nos educan desde pequeñas que no podemos tener otra cosa de mejor que un marido, este famoso príncipe azul, el príncipe azul del amor romántico, de esta gran estafa. Y bueno, como mujeres nos conviene empezar a vernos como personas humanas, como humanos, como seres humanos. ¿Te das cuenta, Julieta, que muchas personas siguen pensando que las mujeres son inferiores? Sí. Menos. ¿Te das cuenta de esto? Sí. Esto me da escalofríos porque no es posible que un ser humano piense que otro ser humano es menos. Y lo más grave es que el propio ser humano femenino piense de sí misma que lo es. Exacto. Cuando a veces las amigas o los amigos me dicen, es que tú eres feminista, yo los miro y digo, ¿por qué tengo que jugar con el equipo de los adversarios? Claro que juego para las mujeres, para que tenemos la libertad de decidir nuestra vida, de no estar abajo de un patriarcado, de no estar abajo de estos lazos y cadenas que nos pusieron desde niña. Es muy duro, sobre todo porque como crecemos en ese contexto, es como el pez que está nadando pero que no sabe que nada en el agua. Y nuestra problemática como mujeres es que nacemos bajo las condiciones que nacemos sin cuestionarnos. Y vivimos a lo largo de la existencia, la mayoría de nosotras, no vamos a generalizar porque hay muchas mujeres que han ido avanzando en este tema, pero en la mayoría todavía vivimos bajo las ideas de lo que llamamos patriarcado, que es este acuerdo común en donde se rige bajo la ley del varón, los privilegios del varón y la moral del varón, que finalmente es considerado pues el líder social de el hogar, la escuela, la religión, la política, ¿no? Hoy en día ya en México pues más mujeres en los cargos públicos
porque pues se ha trabajado en ello, pero no así al interior de los hogares, no así al interior de las comunidades y pues en consecuencia todavía hay niñas naciendo bajo ese contexto social de inferioridad ante el hombre. Y entonces no es algo ni siquiera que yo esté acusando, es la realidad. Exacto, no estamos acusando ni a los varones, ni a las mujeres, ni a las mamás, ni a nadie. Es una educación que nos falta, educarnos a la igualdad, a la libertad, al hecho que como mujeres podemos caminar nuestro camino sin tener que estar abajo de alguien más que decida para nosotras. ¿Sabes, Julieta? Creo que sí que tú lo sabes, que no es mucho que las mujeres pueden tener una cuenta bancaria. Sí, bueno, ¿qué te cuento? No es mucho que las mujeres pueden ir a votar. No es mucho que tenemos estos derechos que a veces parecen normales. En muchos países del mundo no hay estos derechos. Hay todavía esta idea que es un problema si te nace una hija mujer. Totalmente de acuerdo. Y cómo se celebra el que sea un varón, y inclusive se reclama a la mujer, cuando además quien define el sexo del bebé que se gesta es el varón. Sí. Entonces imaginemos esas disyuntivas que hay que trabajar, esa diferencia de opinión, y explicarle al varón, oye, pues sí, si no nació varón, no lo defino yo, no lo decido yo, porque se enojan con las mujeres cuando no nacen varones. Sí, vi muchas historias así alrededor del mundo, también en Asia, en el norte de África. Tenemos que educarnos, pero aquí estamos por eso, mujeres con voz, con Julieta, siempre me da la luz pensando que hay mujeres que hablan de lo que hay que hablar, y sin enojo, sin gran enojo, porque no quiero seguir pensando que hay que utilizar el machete contra los hombres porque son malos. Hay que utilizar las palabras, la educación, los textos, el ejemplo, la realidad, y no la violencia. Justo eso es lo que deriva del primer programa donde Alicia nos acompaña en vivo, que espero sean muchos más, pero las historias de las mujeres que han logrado trascender esta realidad social y han salido adelante. Estas historias de libertad propuesta por Alice, en donde vamos a compartir algunas anécdotas. Yo hice la convocatoria en la red y la constante cuando hablamos de temas sobre violencia, abuso, maltrato, que se vive al interior de las relaciones y las familias, al menos en México, sí son un secreto, siempre son algo de lo que se acuerda en la familia no hablar, en donde protegemos a los victimarios por conservar la paz y en donde tratamos de ocultar lo obvio para mantener los acuerdos y no perder, como lo hiciste tú al decidir dejar una relación, los beneficios que nos trae la conformación de estas familias, que son disfuncionales, que son tóxicas y que van compartiendo generación tras generación el mismo rol de conducta, el mismo patrón de conducta. Es muy difícil como mujer decidir de dejar una relación violenta y tóxica. Cuando hay hijos en el medio es más difícil. Lo que me gusta es la idea que como mujeres podemos hacer red. Yo sé que si mis amigas o las mujeres que conozco necesitan un lugar seguro, en donde esconderse, en donde estar, yo le voy a dar este lugar. También a los amigos, porque no solo son los hombres que hacen violencia a las mujeres, también hay mujeres que hacen violencia a los hombres. Y me gustaría hablar también de esto, porque nunca se habla de esto. Imaginen, si acá en México los hombres no pueden ni llorar, imaginen que cuenten esta triste historia en donde la esposa, la novia, le pega. ¿Te das cuenta, Julieta? No es algo de que se pueda hablar.
Pero como mujeres tenemos que seguir haciendo esta red, abriendo nuestras puertas a las hermanas que necesitan espacio, que necesitan un lugar seguro para que no las maten, porque llegamos a esto. Y al mismo tiempo necesitamos seguir hablando de esta violencia en la familia sin miedo, porque la verdad, ahora, todos los radios escuchan y me siento muy feliz que esté aquí en vivo con todos ustedes y con Julieta y con Augusto. Todos nosotros y nosotras, en un momento de nuestra vida, vivimos una violencia. Puede ser una violencia en la familia, desde niños, niñas. Puede ser una violencia con un hombre o una mujer que nos ha hecho cosas que no nos gustaban. Pero piénsenlo bien, todos la recibimos, todos las vivimos. Entonces, ¿por qué mantener secreta esta cosa? Porque saben que cada vez que estamos en silencio en frente de una violencia, también nosotros somos cómplices de esta violencia. Y la idea es romper este muro de la indiferencia, en donde como mujer puedo decir, sí, esta vez este hombre ha hecho esta cosa y no me gustó, y no es mi culpa si me la ha hecho. Y de aquí se puede empezar un camino muy grande, ancho, de todas estas tipologías de violencia y cómo reaccionar. Y es que las mujeres o las personas, en este caso varones, gracias por incluirlos, los niños, las personas que viven en estas familias y que transitan por estos patrones de violencia, de enojo, de abuso, de abandono y de silencio posterior a ello, trabajan no solo el trauma de lo vivido, sino la vergüenza, la culpa y la consecuencia de lo que, ¿qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir mi compañero de trabajo? ¿Qué va a decir? Si yo llego con un ojo morado, con una lente, van a juzgarme porque yo permito, porque yo o incluso porque tú lo provocaste, mujer, que llegas a las autoridades a hacer una denuncia sobre maltrato en el hogar y los policías te dicen, pues, ¿qué le hizo? ¿Para qué lo hace enojar? Pues se portó mal, no, pues pídale perdón, o sea, por no decir lo más que te dicen en palabras que honestamente, pues mira, las podemos decir, pero ¿para qué hacer más grande la victimización? Aquí lo que importa es entender que el secreto es tan cómplice en todos niveles que lo único que hace es perpetuar la violencia, el abuso y el conflicto. Y no puede sanar quien sufre todo ello porque ni siquiera puede hablar de eso. Imagínate cómo, lo sabes, lo sé, carcome el alma saber que tuviste un violentador, un perpetrador, un abusador y tener que sonreír porque le da de comer a tus hijos. Sí, es muy fuerte lo que acabas de decir. Pero por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, mujeres fuertes que dicen aquí, abro los brazos, hablamos de estas cosas sin miedo. Y no es tampoco mala cosa ir a un psicólogo, una terapia psicológica. Muchas veces no podemos hablar con nuestras amigas de estas cosas, porque nuestras amigas no van a decir, no digas nada, claro. No puedes hablar de esto. ¿Cómo no puedo hablar de esto? Entonces, muchas veces una terapia externa psicológica, y hay los psicólogos gratuitos acá en el centro de salud. En Mazunte, por ejemplo, siempre hay una psicóloga. Esto te apoya para tus decisiones, para ver que no estamos solos ni solas. A todos nos pasa. Entonces, vamos a curarnos de estas enfermedades que nos provocó una familia disfuncional, una violencia en familia y todo esto. Son las 4:06, amigos. Estamos transmitiendo en vivo por la página de Facebook de Huatulqueña Radio. Los invitamos a que nos sigan. Amigos, vayan a seguirnos allí. Allí nosotros hacemos en vivos de todos los programas que vamos teniendo. Entonces, los invitamos a que nos sigan. Y, por favor, Alice, sigue con las historias que nos vas a contar. Cuenta la historia. Que había una mujer libre, que había estudiado en la universidad, que se había enamorado de un hombre maravilloso. Tenía algunos problemitos este hombre. A veces se enojaba y rompía la pared con un puño. Rompía la pared y decía, qué bien que no te rompo la cara a ti.
Y parecía normal esto, y parecía normal que cada vez que esta mujer hacía algo de equivocado, que le caía algo, o que hacía algo que no iba bien según él se enojaba, empezaba a decir que era toda su culpa, hasta que se está acabando con el clima bueno, es su culpa, que está lloviendo, es su culpa. Esta vida duró por 12 años de esta violencia casi imperceptible porque es una violencia psicológica. Y todas las veces que él se enojaba, porque ella lo hacía enojar, era su culpa, era culpa de ella. Cada vez que él se enojaba, los ojos se volvían de diablo, de demonio. Hasta que un día pasaron cosas y la violencia no fue contra el muro o contra la puerta del carro o fue contra de ella. Él le rompió la cara. Y en este momento ella vio las estrellas, exactamente como en los cómics, exactamente como en las películas. Y también decidió que tenía que calmarlo, porque si no la iba a matar, y después iba a ver qué hacer. Justo en este momento, en donde una persona, una mujer decide que no quiere vivir más esta violencia, es el momento más importante en donde saber que ella estaba sola. Sí, estaba sola. Porque, ¿qué hacer después que ya no estás con la familia de tu novio? Que ya tu familia no la tienes más porque no pudiste hablar con ellos por 10 años. Porque ellos te cambian, ellos te quieren hacer cosas malas. Él le decía esto. Espero que no estén llorando, que no están sufriendo por esta historia, porque esta mujer soy yo. Esta mujer soy yo que a un momento decidí que ya no quería más vivir una vida de violencia, sino quería vivir una vida llena, una vida real. Y tuve la suerte de poderme escapar por algunos meses, sí, porque él empezó a stalkerarme también, empezó a venir a la casa a buscarme, a decir que era mi culpa, que le había arruinado la vida. Entonces decidí de escaparme, de no denunciarlo, porque denunciarlo significaba quedarme ahí, enfrentar una guerra que yo no quería. Quería mi libertad y no sabía qué hacer de tanta libertad, de tanta felicidad toda junta. Y ahora estoy aquí, hablando con ustedes. Y espero que esta pequeña historia pueda servir a mujeres y hombres para liberarse de sus cadenas. Es la única manera, tomar conciencia. ¿Qué dices, Julieta? ¿Cómo fue la historia? Bueno, esta historia que nos acabas de contar, creo que lamentablemente es la historia de muchas de nosotras y refleja una realidad muy grave porque en el proceso, 12 años, 10 años, 12. El proceso que se vive mientras se vive la violencia, sobre todo la que tú estás mencionando que es violencia psicológica, el hecho de que fuera del entorno de tu pareja, inclusive la familia no pueda detectar lo que tú estás viviendo, porque en general las personas que son violentadores socialmente son encantadores. Perfecto, la pareja perfecta éramos nosotros. Y socialmente entonces no puedes imaginar que detrás de esa imagen alguien de la pareja esté viviendo ese infierno y que no solo sea mental, una emoción lo que está transitando, sino que aparte haya violencia física y que entonces no nos expliquemos los de afuera cómo o por qué puedes haber decidido terminar esa relación, cómo o por qué puedes renunciar a la familia que construiste, pero sobre todo cómo es posible que digas eso si nosotros vimos que él era encantador. Y vivir esta dualidad en donde termina siendo la mujer responsable de la violencia que vivió. ¿Por qué no entonces te fuiste de ahí? ¿Por qué no hiciste lo que deberías de hacer? ¿Cómo es la mente de una mujer? Para que quienes estamos escuchando el programa entendamos qué es lo que pasa cuando tú estás viviendo esos 10 o 12 años de violencia y no puedes moverte de ahí. ¿Por qué no podemos movernos de una relación así? Hay muchas razones.
Primero de todo creo que es la vergüenza, porque en el momento en donde tú declaras que te vas porque estás viviendo violencia, repetimos como se dice antes, tu culpa si estás viviendo violencia. ¿Cómo no te diste cuenta antes? ¿Por qué no te fuiste antes? Muchas cosas que son preguntas vacías, porque realmente nos quedamos en una relación así porque tenemos miedo, porque no sabemos a dónde ir, porque tenemos miedo de enfrentar la realidad. Es mejor al final quedarnos en una mentira. Entonces mi cabeza era en método, ¿cómo se dice? En manera de sobrevivencia. Te quedas, tienes que sobrevivir, saber que tienes que mentir, se nos enoja, tienes que ocultar cosas, se nos enoja. Puedo decir una verdad muy dura. Adelante. Mi mamá también me trataba más o menos así, era toda mi vida que me trataba como si fuera mi culpa cualquier problema. Entonces, para mí fue un brinquito ir con este hombre que hasta era guapo, inteligente. Y yo pensaba de poder salvarlo. También por esto nos quedamos, porque pensamos que podemos salvar nuestra dulce media naranja de que estamos enamoradas. Y no, nunca salvemos a nadie. No lo vamos a salvar, nos vamos a hundir como un barco.